Para la exploración del hombro la iniciamos con la inspección. Para ello comparamos el hombro con el contralateral, buscando la existencia de atrofias, deformidades o la presencia de tumefacciones. Seguimos con la exploración de la movilidad. Para ello realizamos movimientos, o se realizan movimientos activos, en donde los realiza el paciente, movimientos pasivos, que somos nosotros los que los realizamos, o movimientos con resistencia, y siempre comparando el lado sano con el lado enfermo. Iniciamos la exploración indicando una serie de movimientos, que son: levante el brazo, tóquese la nuca y toque la espalda. Con estos tres movimientos o estas tres órdenes realizamos la exploración de todos los movimientos del hombro: la flexión, abducción, aducción, rotación interna y externa. Por lo tanto, la integridad de los movimientos indicará que tiene la articulación glenohumeral o la cápsula totalmente indemne. Ahora bien, si existe alguna limitación, tendremos que ir explorando movimiento a movimiento. Para ello indicaremos al paciente que realice un movimiento de separación de los brazos, movimiento de abducción o separación, que normalmente describen un rango de unos 180 grados. Seguidamente, un movimiento de flexión, que es movimiento hacia adelante, de unos 180 grados también. Movimiento de rotación. Para ello, le indicamos al paciente que se dé la vuelta, que apoye los codos y que abra los brazos. Movimiento de rotación externa de unos 80-90 grados y ahora que toque la espalda. Movimiento de 70 u 80 grados. Con esto finalizaremos la exploración de los movimientos activos. Si el paciente señala dolor cuando separa el brazo, en los movimientos de abducción o separación, puede ocurrir que sea en los movimientos de los primeros grados o de los últimos grados. Es lo que se denomina el arco doloroso, que puede ser medio o superior. Para ello, levantando los brazos, movimiento de separación, observamos el movimiento de las escápulas, ya lo puede bajar. Entonces hay que señalar que el movimiento de separación comienza con un movimiento de la articulación glenohumeral unos 70 grados. Posteriormente hay un movimiento de la escápula que permite una rotación de unos 70 grados nuevamente y finalmente interviene la articulación acromioclavicular. De tal manera que si el paciente señala que el dolor lo manifiesta entre la separación de 80, 100 o 110 grados, indicaría lesión de la articulación glenohumeral o de los manguitos de los rotadores. Sin embargo, si el dolor aparece en los últimos movimientos, es más indicativo de una existencia de lesión de la articulación acromioclavicular. Para seguir explorando el hombro, vamos a intentar identificar una serie de puntos. Para ello, primeramente vamos a buscar un lugar que nos va a indicar el umbral de dolor. Apretamos la apófisis coracoides y le indicamos al paciente que el dolor provocado por la misma va a ser el umbral de dolor. El siguiente punto que vamos a identificar va a ser la articulación externoclavicular. Para explorar la articulación externoclavicular es importante ponerse detrás del paciente e indicamos que se encoge de hombros. Es la mejor manera de localizarla, con los siguientes objetivos: buscar crujidos, bultomas o dolor cuando se presiona. El siguiente punto va a ser la articulación acromioclavicular, que se manifiesta porque el acromion realiza un resalte en el hombro y apretamos este punto. La aplicación de dolor, la aplicación de la presión en esta articulación, si desencadena dolor, es bastante indicativo de sufrimiento de la misma, que podemos también desencadenar intentando tensionarla. Para ello realizamos una maniobra que es indicando que haga una aducción o una aproximación forzada con la mano y el brazo cerca del pecho. La aparición de dolor con esta maniobra también es bastante orientativo de patología de la articulación acromioclavicular. Seguidamente nos iremos hacia afuera, hacia lateral, y palparemos debajo del acromion, lo que se conoce como el espacio subacromial, realizando una presión en la misma.
Si aparece dolor, orienta a patología de los manguitos rotadores. Situados por delante, más o menos 1 centímetro hacia abajo y hacia lateral de la apófisis coracoides inicial, se encuentra la línea glenohumeral anterior. Dolor en este lugar orienta hacia patología de la articulación glenohumeral. Para seguir explorando el manguito rotador, indicamos que coge con la mano el hombro contralateral, dejará al descubierto la parte posterior del manguito rotador por detrás del acromio, realizando una presión en el mismo. Indicaremos que realice una rotación interna. Presionando por delante, estaremos palpando la parte anterior del manguito rotador. Otro elemento a explorar es el tendón de la porción larga del bíceps. Para ello, indicaremos al paciente que con el codo toque el tronco, dejaremos caer la mano sobre su hombro y realizaremos movimientos de rotación interna, rotación externa, palpando con los dedos el troquín y el troquíter. Entre ellos se encuentra la correa bicipital por donde discurre este tendón. Si duele cuando nosotros apretamos, determinará la existencia de inflamación en este tendón. Hay que observar cómo se realiza el movimiento del hombro. Para ello fijaremos el ángulo inferior de la escápula, indicaremos que se realice una separación y en estos primeros movimientos es gracias al movimiento de articulación glenohumeral. Posteriormente empieza a rotar la escápula torácica por el movimiento de rotación de la escápula. Si el paciente desde su inicio este movimiento lo realiza por la rotación de la escápula, es que lo tiene limitado. Por lo tanto, podemos señalar que el paciente presenta una capsulitis retráctil o un hombro congelado. Hombro congelado que también se manifiesta por una limitación de la rotación externa inicialmente. La limitación única exclusivamente de alguno de los gestos que se han realizado en el hombro nos obliga a realizar movimientos contra resistencias para determinar cuál de los músculos es el inflamado. Para ello podemos realizar movimientos primero de abducción. En este sentido fijamos el hombro contralateral con una mano e indicamos al paciente que realice una separación del codo contra nuestra resistencia. Si duele, es orientativo de lesión del tendón del músculo supraespinoso. Seguidamente sujetamos el codo del paciente en el tronco. Nosotros realizamos una oposición e indicamos al paciente que realiza una rotación externa. La aparición de dolor en el mismo es indicativa de una inflamación del tendón del músculo infraespinoso o redondo menor. En esta misma posición realizamos fuerza nosotros hacia afuera, indicando al paciente lleve la mano hacia adentro. En este sentido pondrá en tensión el músculo subescapular, siendo orientativo de tendinitis del mismo si duele. Para tensionar el espacio subacromial hay una serie de maniobras que son: indicamos nuevamente que toque el brazo contralateral y que el paciente levante el brazo contra nuestra resistencia. Otras maniobras complementarias son lo que se conoce como la maniobra de Hawkins. En este sentido, nosotros realizamos una flexión con el codo a 90 grados y realizamos una rotación interna, que también se puede complementar con la maniobra de Nier. Fijamos la escápula y realizamos un movimiento de flexión. La aparición de dolor en estas tres últimas maniobras es indicativo de que el paciente sufre un pinzamiento subacromial. Para explorar el músculo bíceps vamos a realizar la maniobra de Jergason. Primeramente indicamos al paciente que realice una pronación de la mano y le vamos a indicar que flexione el brazo contra resistencia de nuestra mano. Si aparece durante esta maniobra dolor en la parte alta del hombro, es indicativo de que presenta una inflamación en la porción larga del músculo bíceps.